Hola escritores y escritoras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En este en concreto me gustaría hablaros de cómo superar el miedo a escribir nuestra primera novela o cómo superar el miedo a veces pues a escribir en general. Soy Carles Monsó, soy autor de la novela Más allá de Kara, una novela épica ubicada en el mar de Kara, en la Siberia ártica a principios del siglo XX, que justamente se publicó el año pasado y que lleva por su tercera edición y que tenéis el link al lado de la descripción del canal por si le queréis echar un vistazo. Entonces, lo que os quería comentar en este vídeo es cómo superamos este miedo a escribir nuestra primera novela. La verdad es que mucha gente o muchos amigos o conocidos, cuando hablamos del tema de la literatura, muchos no se atreven a dar el paso porque tienen algún tipo de miedo, algún tipo de temor al hecho de escribir. Lo que es importante, yo aquí tampoco voy a dar ninguna receta mágica, pero creo que sí que es interesante que pongamos en común cuáles son las posibles motivaciones que te pueden frenar o que te pueden infundir ese miedo a escribir, ¿no? Sobre todo a escribir tu primera novela. Mucha gente me dice que parte de ese miedo es el hecho de exponerse a la sociedad, ¿no? Hay una parte de exposición, hay una parte también de gente que dice que tiene miedo a la crítica, de ser criticado, de que haya críticas feroces que seguramente pues, les pueden doler sobre el futuro texto que van a publicar. Pero sí que es verdad que hay un miedo normalmente a la exposición. Y creo que es un punto importante porque fijaos que escribir, al fin y al cabo, es un striptease mental, ¿no? Es un striptease moral. Te estás desnudando de alguna manera al mundo, ¿no? Con tus reflexiones, con tus maneras de ver el mundo, al fin y al cabo, todas las novelas pueden o no, pero a todas las novelas se les atribuye en mayor o menor grado pues cierto punto autobiográfico. Entonces este punto de exposición creo que muchas veces genera miedo cuando precisamente es todo lo contrario. Fijaos que primero hemos de distinguir lo que es el autor, de lo que es el narrador, de lo que es el protagonista. Entonces, mi protagonista puede ser un pervertido, pero yo como autor no tengo por qué tener ningún rasgo, ni compartir ningún rasgo ni con mi protagonista. O sea que tampoco este miedo a la exposición o este miedo de escribir según qué cosas, pues no hay que tenerlo. De hecho, es lo mejor que hay, es como actuar, ¿no? Cuando actúas, el actor pues puede encarnar personalidades que seguramente nunca se atrevería a encarnar, pero como estás actuando y el hecho de actuar pues te permite, es la excusa perfecta pues, para encarnar personajes o personalidades que nunca, con las que seguramente pues nunca accederías a interpretar, pues con la escritura pasa lo mismo. Es un vómito terapéutico, es una manera de desnudarse terapéutica. Escribir muchas veces ya no es únicamente volcar sentimientos, que puede servir para eso, puede servir, a nivel terapéutico, pues escribir lo que tienes ahí dentro y que no consigues sacarlo, pues una de las maneras que puedes utilizar para sacarlo es precisamente la escritura. Y no tiene por qué ser un volcaje de reflexiones íntimas y personales. Esto que tienes aquí escondido lo puedes disfrazar con una historia, lo puedes disfrazar en el terreno de la ficción y dar salida a todo este cúmulo de cosas que llevas dentro, pues a través de personajes inventados y a través de un contexto de ficción. Por eso, si tu miedo a la hora de escribir es precisamente el que dirán o el hecho de esta exposición, de esta exposición, de este striptease moral o mental que supone pues el hecho de escribir y de exponer, de compartir con el mundo pues tus propias reflexiones, no te preocupes, porque como te digo, es una manera, así como el actor puede encarnar un personaje sin ser ese personaje, el escritor puedes vivir y escribir muchas vidas sin necesariamente tener ningún vínculo con las vidas que estás describiendo. Por tanto, yo te diría, si tu temor es la exposición o si tu temor es que la gente de alguna manera pues interprete qué es lo que sientes o qué es lo que piensas, no tengas ningún temor. El autor, el escritor, el narrador y el protagonista son entes independientes entre ellos y precisamente la literatura lo que te permite es ponerte en la piel de personajes
con los que no tienes por qué tener un vínculo a nivel de compartir características comunes, sino que es precisamente ese medio de evasión, te diría que terapéutico, que precisamente es todo lo contrario a estas barreras que a veces nos podemos a la hora de escribir por el qué dirán, por qué es lo que opinarán de mis reflexiones, de mis opiniones. No has de temer por ello, únicamente deja que fluya, ten algo que contar, y si tienes ese algo que contar y quieres contarlo, únicamente con estos dos requisitos ya estás más que preparado para iniciar este magnífico y maravilloso camino de la escritura. Y tú, te querría preguntar, ¿con qué temores, con qué miedos o qué es lo que te frena a la hora de escribir tu primera novela? ¿Con qué miedos te estás encontrando a la hora de iniciarte y de escribir y de empezar tu primera novela? Si nos los quieres compartir en los comentarios del vídeo, entre todos pues podremos generar una conversación seguro que muy enriquecedora para ayudarnos los unos a los otros en este, como os digo, maravilloso viaje de la escritura. Espero que te haya sido útil. Ya os digo que es un vídeo que más que una solución es una reflexión y espero que os haya sido al menos de utilidad. Como siempre os digo, escribid y leed. Nos vemos en el siguiente vídeo y un fuerte abrazo literario.